Muy buenos días, niños. Me da mucho gusto volver a saludarlos y que podamos estar conectados en este medio. Es mi mayor deseo que todos ustedes se encuentren bien, gozando de buena salud, al igual que sus familias. El día de ahora quisiera hablarles sobre un valor muy importante que debemos practicar con todas las personas, sin excepción, pero reconozco que es un valor difícil que se logra día a día, proponiéndonos hacerlo día a día. Y me refiero a la bondad. Ser buenos en nuestros actos con las demás personas. Es difícil realmente porque somos humanos responder de una buena forma cuando sé que alguien me ha dañado, cuando sé que alguien ha hablado mal de mí. Lo natural y lo humano es que respondamos de la misma manera, ¿verdad? Pero el valor de la bondad me enseña que debo ser empático con las demás personas. Me enseña a que no debo criticar, porque yo no sé cuáles son los problemas que las demás personas tienen y que muchas veces puede ser el motivo de su mal humor o que contesten de mala forma y no lo sabemos. Entonces, al ser yo una persona buena, al ser una persona bondadosa, voy a ser empática. Y si alguien me contesta mal, pues yo le voy a contestar bien. No voy a devolver un mal por mal. Al contrario, voy a devolver siempre un bien. Y por eso les digo que es algo que yo considero que se logra día a día. Tenemos el máximo ejemplo de bondad en toda la historia de la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dejó un mandamiento muy importante: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso implica ser buenos, ser bondadosos y no contestar de la misma forma negativa que cualquier persona en algún momento pueda hacer contra mí. Entonces yo le invito que trate de practicar la bondad, trate de devolver siempre un bien, porque además no sabemos cómo un pequeño acto de bondad que yo tenga con una persona puede multiplicarse. Y como dice la imagen que está viendo, puede echar raíces muy profundas. Y algo que comenzó siendo un pequeñito acto de bondad de mi parte puede multiplicarse para muchas personas. Así que yo les invito a practicar la bondad día a día. Comenzamos con el desarrollo de los contenidos. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe.
El primer poema que hemos escuchado pertenece a Lope de Vega y es el soneto 126. Este es un poema que en su métrica tiene una base del Renacimiento. ¿Recuerdan cuál fue la forma estrófica que Garcilaso de la Vega introdujo al Renacimiento? Fue la lira, que tenía versos endecasílabos y versos heptasílabos. Eso es solo para recordar. Entonces, en el barroco, algunos autores retomaron únicamente el empleo de versos endecasílabos y se distribuyen en 2 cuartetos y 2 tercetos, todos versos endecasílabos, es decir, 11 sílabas. Y a ese conjunto o a esa combinación de estrofas se le da el nombre de soneto. En este caso, nos encontramos que el soneto tiene una rima consonante. Recordemos que la rima consonante se da cuando todos los sonidos coinciden exactamente igual a partir de la última sílaba acentuada. Yo le he coloreado exactamente las 3 últimas letras en cada verso que coinciden de diferente color. Por ejemplo, tenemos la terminación oso, la terminación ivo, la terminación año y la terminación ave. ¿Por qué se ha marcado cada verso con letras mayúsculas, A, B, C o D? Porque eso quiere decir que son los versos que coinciden. Por ejemplo, en la primera estrofa, primer verso coincide con el cuarto verso, porque ambos terminan en oso. Son las 3 letras que coinciden exactamente igual. Entonces, esa es mi rima A. La rima B, que está en color morado, coincide las 3 últimas letras ivo. Para la rima C, las que coinciden son año y para la rima D coincide ave. Fíjese que acá hemos empleado nada más la fonética, no la forma de escritura, porque la B es distinta, pero en fonética está igual. Entonces, recordar que vamos a utilizar letras mayúsculas para marcar la rima cuando los versos sean de arte mayor, quiere decir superior a 8 sílabas. Ahora bien, de forma general, podemos decir que el contenido de este poema tiene 2 partes que las puedo identificar muy bien. La primera corresponde a los 2 cuartetos. En ellos se hace una descripción del amor desde el punto de vista de una persona que está enamorada, pero que no ha idealizado el amor. No piensa que todo es color de rosa, sino que está en la realidad y sabe que en el amor también hay sufrimiento, hay padecimiento, hay frustración y hay desengaño. Esos son los 2 primeros cuartetos. Los 2 tercetos van a constituir la segunda parte. En ella, el autor o el yo poético nos está hablando en que la persona que está enamorada ya sometió su voluntad al amor, a pesar de que tenga el conocimiento
y la convicción de que no todo va a ser positivo y que no todo va a ser bonito. No importa. En los dos últimos tercetos está aceptando a someterse al amor. En cuanto al uso de figuras literarias, ahí le he marcado que en los dos cuartetos predomina la antítesis. Recordemos en palabras sencillas que la antítesis son dos palabras de significado opuesto. Dos palabras que indican actitudes totalmente opuestas y las podemos apreciar, por ejemplo, cuando dice áspero y tierno. Dos actitudes muy distintas, ¿verdad? Que provocan en las personas dos sentimientos totalmente opuestos. Por ejemplo, también cuando dice leal, traidor. Dos cosas que son muy distintas. Entonces, predomina la antítesis en los dos cuartetos. Por ejemplo, alguien no puede estar alegre y triste al mismo tiempo. O alguien no puede ser humilde y altivo. Son dos cosas distintas. O soy humilde o soy altivo, pero no puedo ser las dos al mismo tiempo. Entonces, por eso, el predominio de la antítesis. Pero también podemos decir que hay una enumeración en todas esas palabras que está diciendo. Por ejemplo, áspero, tierno, liberal, esquivo. Es una enumeración. En cambio, en los tercetos predomina la paradoja. La paradoja también lleva algo de antítesis, de cosas opuestas, pero es un significado más amplio. Son palabras opuestas, significados opuestos, pero en una oración. Y por ejemplo dice, beber veneno por licor suave. Algo ilógico, algo paradójico quiere decir que es una situación o una idea irracional, que no puede ocurrir en la realidad, que es absurdo hasta cierto punto. Por ejemplo, cuando dice creer que un cielo en un infierno cabe. No es posible, ¿verdad? Son dos lugares o dos ideas totalmente separadas. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. El segundo poema que hemos escuchado también es un soneto que pertenece a Quevedo y de forma general lo que está haciendo es definiendo al amor, diciendo cuáles son sus características positivas o negativas, y el yo poético nos dice qué es el amor para él. Este poema no le he hecho la métrica, así como en el anterior, porque me gustaría que a manera de repaso usted trate de hacerlo. También es un soneto, quiere decir que tiene dos cuartetos y dos tercetos,
pero todos son versos en decasílabos, por lo tanto, son de arte mayor. Entonces, me gustaría que cuando tenga un tiempito, cuando vaya a repasar, haga este ejercicio. A simple vista, hay versos que se ven de mayor extensión y otros se ven más cortos. Pero si usted hace la métrica y aplica las licencias que ya conocemos, tiene que darle en decasílabos. Y recuerde que va a ir clasificando la rima en A, B, C, según le coincida la terminación de los versos. En cuanto a las figuras literarias que se han utilizado, en este poema hay muchas que se utilizan a la vez. Por ejemplo, se ha utilizado la aliteración y también se ha utilizado la anáfora. En los dos cuartetos podemos apreciar esas dos figuras literarias. Por ejemplo, la anáfora, que es cuando se repite la misma palabra al principio de los versos. Ahí usted está viendo que en los dos cuartetos eso se cumple a la perfección. Se ha utilizado también metáforas, por ejemplo, cuando dice que el amor es una herida o el amor es una enfermedad. Está haciendo metáforas. Y algo muy curioso en este poema es que también se ha hecho una prosopopeya. Recordarán que la prosopopeya es como una personificación, es atribuir cualidades propias de una persona o de un ser racional a un objeto inanimado o a una cosa. En este caso, el amor es una idea, digamos. El amor es subjetivo. Entonces, el autor hace una prosopopeya, la puede identificar en el último terceto, cuando está diciendo que el amor es un niño. Le está dando una característica como de una persona. Podemos apreciar que también se ha hecho uso del oxímoron. Recordemos que esta figura literaria se identifica porque genera una contradicción, una ironía o una incoherencia en una frase al colocar palabras o ideas contrarias. ¿Qué ideas contrarias podemos encontrar? Por ejemplo, cuando dice que es un breve descanso, muy cansado, un descuido que me da cuidado, una libertad encarcelada, que es un hielo abrasador y un fuego helado. Hay muchos oxímonos, muchas frases que llevan conceptos contrarios, pero que el objetivo es dar un significado más profundo. Podemos ver que el yo poético no define al amor como algo color de rosa en su totalidad. Sin embargo, podemos percibir o podemos concluir que aunque sea algo que le hace daño en cierto punto, es algo que se anhela. Se parece un poco a la temática del poema anterior. Describen al amor como algo no tan ideal, pero aún así lo anhelan y lo quieren conseguir. Recuerden que esta es una temática 100% barroca, ¿verdad? Siempre darle un sentido negativo, deprimente o decadente a cualquier aspecto de la vida y por supuesto el amor no iba a ser la excepción. Mientras por competir con tu cabello
Oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente al lilio bello. Mientras a cada labio, por cogello, siguen más ojos al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello. Goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o en viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. El último poema que escuchamos este día pertenece a Luis de Góngora y es el soneto 166. Este es un claro ejemplo de cómo el barroco retomaba temáticas del Renacimiento y les daba su propio enfoque. Por ejemplo, en este poema se está alentando a una joven a que disfrute de su edad dorada, a que aproveche su juventud antes de que venga la vejez y por consiguiente la muerte. Este era un tópico o un tema del Renacimiento. ¿Recuerdan cuál es? El carpe diem, exacto, que decía que había que aprovechar el día, aprovechar el momento porque el tiempo es fugaz. Entonces, Luis de Góngora retoma ese tema del Renacimiento y le da un toque barroco. Podemos dividir, según su contenido, el poema en 3 partes. La primera parte va a estar compuesta por los 2 primeros cuartetos, donde se está haciendo una descripción de la belleza de la mujer. Dice que está dotada de una hermosura idealizada y que es comparable con los elementos de la naturaleza, algo que el Renacimiento también ya había hecho. La segunda parte va a estar formada únicamente por el primer terceto. En él se hace una exhortación para que aproveche su juventud. Esa exhortación se hace al enfatizar el verbo gozar. Y entonces está animando a la joven para que aproveche esos días gloriosos para ella. Y la tercera parte estaría compuesta por el segundo terceto. En ese terceto, el autor, a través de una gradación, nos demuestra o nos transmite el terrible pasar de la fugacidad de la vida, llegando hasta la muerte, presentando de nuevo la temática renacentista de que la vida es muy fugaz. Esta figura literaria de la gradación la podemos ver justamente en el último verso, cuando dice: en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Una gradación puede ser ascendente o puede ser descendente. En este caso es una gradación descendente, ¿verdad? Quiere decir que es algo grande, pero conforme va mencionando más palabras, se va haciendo más pequeño, 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 hasta desaparecer. También se ha utilizado metáforas, como por ejemplo edad dorada, para referirse a la juventud, o también se ha utilizado oro bruñido al sol para referirse a los cabellos
rubios de la joven, y también se ha utilizado la enumeración. Por ejemplo, cuando dice cuello, cabello, labio y frente. Eso está presente en el verso 9. El objetivo es enfatizar los rasgos que describen a la joven, los cuales corresponden a elementos empleados también en el verso 11: oro, lilio, clavel, cristal luciente. Está haciendo una comparación entre esas enumeraciones. Un lilio es una flor, para los que no sepan, ¿verdad? Es como un tipo de azucena. Entonces, podemos ver que obviamente es un poema muy rico en figuras literarias y, por supuesto, en el mensaje que transmite. De esta manera, llegamos al final del desarrollo del contenido. Ha sido un análisis breve. Yo espero que encuentren un tiempo en poder hacer la métrica de los 2 poemas que no la tienen, porque me interesa que practiquen eso. Es importante no olvidarlo. Y quedamos en la sección de preguntas y respuestas. Me gustaría saber qué le han parecido los poemas. ¿Está de acuerdo con las definiciones del amor, por ejemplo? ¿Sí o no? De lo que se imagine, ¿verdad? No estoy implicando nada. De lo que usted se imagine, si está de acuerdo o no. O con el contenido de este último poema. ¿Será que nosotros terminamos siendo nada? ¿Sí? ¿No? Quedo pendiente acá para contestar sus dudas, si es que las tuvieran, o para leer sus comentarios.